En Marcos 5, Jesucristo nos muestra una de las mejores lecciones de servicio y administración de todas las Escrituras. Seguramente recordarás a Jairo, este hombre que le ruega a Jesús que vaya a ver a su hija porque ésta está al borde de la muerte. En la historia, Jesucristo se dispone a ir a la casa de Jairo, pero como dice la Escritura, le seguía una gran multitud y le apretaban. Entre tanta gente y con tanta urgencia, seguramente Jairo se preguntaba si llegarían a tiempo para sanar a su hija antes de que muriera. Pero entonces una mujer enferma alcanza a tocar el manto de Jesús. Él se da cuenta de que virtud sale de él y se detiene para preguntar quién lo había tocado. Entonces se encuentra a la mujer y le dice: «Hija, tu fe te ha salvado, ve en paz y queda sana de tu aflicción». ¿Qué habrá pasado por la mente de Jesús para detenerse a sanar a una persona teniendo algo más importante y urgente? Cuando Arnulfo Valenzuela era presidente del Área México, vino a mi misión a ofrecer una capacitación y una sesión de preguntas y respuestas. Durante esta última, un misionero le preguntó cómo podemos encontrar más personas para enseñarles sobre Cristo. Para responder, el elder Valenzuela nos contó de la mujer en la historia de Jairo y habló de cómo Cristo se había detenido para mirarla y hablar con ella. Dijo que en nuestro día a día, como misioneros que nos esforzábamos por ser eficientes, a veces íbamos caminando tan rápido de un lugar a otro y de una cita a otra que no nos dábamos cuenta si había personas en nuestro camino tratando de alcanzar nuestro manto. Las personas los ven a ustedes, dijo. Ustedes son diferentes, se visten diferentes, se notan en la calle. En su camino hay personas que desean recibir lo que ustedes tienen. Lleven los ojos bien abiertos para ver a quienes, al igual que esa mujer, quieren alcanzar su manto. Esta fue una lección fascinante para todos. No sé si yo antes había considerado que incluso enfocarme en la obra de Dios podría llevarme a ignorar las mejores oportunidades que Dios me daba para hacer su obra. El elder Valenzuela nos estaba enseñando que, como misioneros, sí podíamos estar tan afanados en la obra de Dios, en cosas buenas, que de hecho dejáramos de lado a quienes nos necesitaban. Pero ahora, que ya no soy misionero y que muchos que ven este canal no lo son, ¿cómo se aplica esto a nosotros? En la Conferencia General de abril de 2015, Dieter F. Uchtdorf contó: «Sé de una estaca cuyos líderes se fijaron metas anuales exigentes. Si bien todas ellas parecían merecer la pena, se centraban en declaraciones ostentosas e impresionantes, o en los números y los porcentajes. Después de analizar y aceptar las metas, algo empezó a preocuparle al presidente de estaca, quien pensó en los miembros de su estaca. La joven madre con hijos pequeños que acababa de enviudar, los miembros que luchaban con las deudas, la soledad o con graves problemas de salud cuando no tenían seguro médico. Pensó en los miembros que tenían que lidiar con matrimonios deshechos, adicciones, desempleos y enfermedades mentales. Cuanto más pensaba en ellos, más se hacía una humilde pregunta: ¿marcarán una diferencia en la vida de estos miembros las nuevas metas que establecimos? Empezó a preguntarse cuán diferentes habrían sido las metas de la estaca si primero se hubieran preguntado: ¿cuál es nuestro ministerio? Así que este presidente de estaca se reunió nuevamente con sus consejeros y juntos cambiaron el enfoque. Decidieron que no permitirían que el hambriento y el necesitado y el desnudo y el enfermo y el afligido pasaran a su lado sin hacerles caso. La lección sigue siendo muy buena. Podría ser que incluso como discípulos a veces nos atareamos tanto con los deberes del mismo discipulado que no nos damos tiempo de notar a las personas a nuestro alrededor que necesitan de nosotros. La respuesta es un rotundo sí. Y esto no es algo nuevo en una época de dispositivos móviles. Al inicio de esta dispensación, el Señor enseñó en Doctrina y Convenio 61.3: «No es menester que esta compañía entera de mis élderes viaje con prisa sobre las aguas, mientras los habitantes de ambos lados perecen en la incredulidad».
Los élderes a quienes se dirigió esta revelación, al igual que el presidente destaca de esta historia, ambos tenían objetivos y misiones que cumplir, y eran misiones y objetivos buenos. Pero el Señor les advirtió a los élderes de lo poco conveniente que es viajar con prisa, aun cuando el destino sea bueno. La verdad es que al estudiar las Escrituras he notado que el Señor es alguien que muy seguido hace su obra por el camino y sin prisa, tanto para predicar como para servir. Pero claro, aquí queda un problema sin resolver. ¿De verdad se espera que como Cristo nos detengamos en el camino aun cuando alguien pudiera estar necesitando de nosotros urgentemente? La respuesta para mí es no. O al menos no como una regla o norma fija. Mira, a Cristo le fue bien porque pudo hacer que la niña se levantara. Pero eso no nos pasa seguido a nosotros. De hecho, casi nunca pasa así con nosotros. Entonces, ¿cómo saberlo? La verdad, creo que ni tú ni yo contamos con la capacidad para saber qué hacer en cada ocasión. Creo que si de verdad tenemos que tomar un camino o el otro, eso es parte de lo que el Espíritu nos indicará. De ahí que necesitamos estar atentos a sus susurros. Pero justo ahí vuelve la brutal lección que estamos aprendiendo. Las voces que compiten contra el Espíritu y nos impiden escucharlo también son las voces de nuestro propio afán de hacer la obra con prisa. Al querer hacer la obra perfecta y prácticamente al instante, nosotros mismos somos los que saboteamos la dirección de Dios en su propia obra. En nuestro camino al trabajo, a la escuela, al trabajo, a la iglesia, al hacer las compras o cualquier otra actividad que hagamos en nuestro día a día, hay personas como la mujer de la historia de Jairo que buscan la virtud y el poder de Cristo en sus vidas. Y al igual que Jesús, nosotros debemos tener la flexibilidad para a veces ser interrumpidos en nuestros propios planes. Sí, el camino del discipulado está lleno de cosas importantes. Muchas de ellas pueden parecer prioritarias e inmediatamente necesarias de atender. Sin embargo, nunca debemos pasar por alto a las personas. Como dijo el presidente Thomas S. Monson, nunca dejes que un problema a resolver sea más importante que una persona a quien amar.